El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este viernes que el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, presentó su renuncia al cargo y adjuntó una nota de Ceballos en la cual el exministro explica que su salida responde a la situación política actual y con el fin de posibilitar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con el doctor Freddy Carrión, él es defensor del pueblo, una de las voces que se levantaron solicitando la renuncia del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, renuncia que se ha concretado hoy precisamente. Doctor Carrión, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Un afectuoso saludo desde acá, del Salvador, que he venido en calidad de observador internacional a las elecciones que se vienen a dar el día de domingo. Mire, hemos seguido de cerca como institución de derechos humanos toda la renuncia, o básicamente el proceso de renuncia del ministro de Salud. Esto ya tenía que haber sido con mucho tiempo de anterioridad. Habíamos solicitado al presidente de la República su destitución, más allá de su renuncia, la destitución de un funcionario que tuvo un conflicto de intereses para privilegiar lo propio, lo particular, frente a lo público, y en ese sentido un plan de vacunación que no ha gozado de la transparencia necesaria. El día de ayer fuimos testigos de una rueda de prensa en donde expresamente el ministro de Salud mencionaba que este es un informe, una información confidencial, y acto seguido vimos a personas, adultos mayores, si bien es cierto, pero que indudablemente no estaban dentro del plan, se había priorizado a otro tipo de personas, y que eso indudablemente genera mucha mayor reacción, molestia, pero sobre todo indignación de la propia población ecuatoriana, que desconoce hasta la fecha de hoy cómo se encuentra el plan de vacunación, a qué instituciones, a qué personas se ha empezado a vacunar con las primeras dosis, con las segundas dosis, y de esa manera tener la seguridad y la tranquilidad necesaria de que se ha procedido conforme lo establece las normas de la Organización Mundial de Salud. Tomando en cuenta, doctor Carrión, lo que dice este viejo refrán de mal de muchos, consuelo de bobos, pero algo similar ocurre en los países de la región, en Perú, en Colombia, esta suerte de privilegios familiares, de amistades, aprovechando a las autoridades de turno. ¿No será que estamos luchando contra una idiosincrasia latinoamericana? Posiblemente, Freddy, posiblemente, pero a diferencia de lo que ha pasado en Perú, de lo que ha pasado en Argentina, en donde los funcionarios fueron inmediatamente destituidos, aquí en el país ha pasado más de un mes en donde es por la renuncia del ministro quien se aparta del Ministerio de Salud Pública, más no por la decisión de un presidente de la República que tenía que haber actuado primero con total transparencia y sobre todo con rigor. Rigor cuando hay un funcionario público que se aparta de las normas éticas, rigor cuando hay un funcionario público que más está expectante de favorecer a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, antes que a la propia población ecuatoriana, a los trabajadores de la salud, a los médicos, enfermeras, inclusive al personal de limpieza, esto ha tenido una seria conflictividad que era necesario ponerle punto final desde hace más de un mes, cuando fue denunciado ante la propia Fiscalía, ante la Corte Constitucional, ante la Asamblea Nacional, ante la Presidencia de la República, que como institución de derechos humanos, vigilante de que se cumpla con este plan de vacunación, empezamos a ver y a notar una serie de irregularidades desde un inicio en el plan de vacunación. Mire, Freddy, que hemos tenido que recurrir a las acciones de acceso a la información pública. El día de hoy, ya tanto en Ambato, en Riobamba y el lunes en Quito, ya tenemos resultados favorables en el sentido de que le disponen al ministro de Salud que en el plazo de 5 días le entreguen a la Defensoría del Pueblo la inmediata información sobre las personas que han sido beneficiadas de la vacuna, para de esa manera generar este control social necesario y evitar, como usted mencionaba, que amigos, familiares, agnados y cognados de los funcionarios públicos se privilegien de la vacuna antes que la propia población, que en estos momentos
requiere de manera urgente de las dosis de las vacunas. Ahora, doctor Carrión, ¿usted cree que, no sé, el director de un hospital, el gerente de un hospital privado, eventualmente no puede meter en la lista algún familiar suyo que lo ve frágil, que lo ve con posibilidades de contagiarse y que ese contagio pues tenga resultados lamentables? Digo, ¿no cree usted que en diferentes niveles en nuestra sociedad de aquellos que tienen que enviar los listados para aplicarse la vacuna, se haga uso de esta suerte de poder que tiene cada persona para así proceder? Es muy posible, Freddy. Es muy posible que encontremos. De hecho, una vez que tengamos la información, nos vamos a encontrar con más de una sorpresa. No solamente los familiares del ministro de Salud, sino muy posiblemente encontremos que hay más familiares de funcionarios públicos que se han beneficiado o que han privilegiado su cargo público para favorecer a sus familias, amigos y conocidos para que puedan tener acceso a la vacuna. Eso indudablemente que creemos que se va a presentar. Y de la misma manera, el objetivo de pedir la información al Ministerio de Salud Pública iba orientado en aquello, en garantizar un control adecuado, en revisar aquellos listados con la finalidad de ¿qué? De que primero estén las personas que más lo requieren, adultos mayores, las personas que se encuentran en la atención directa a pacientes COVID, que creo que ese es un aspecto fundamental en estos momentos, a médicos, enfermeras, para una vez que hayamos terminado o haya terminado el gobierno de vacunar a este personal, indudablemente seguir con los grupos de atención prioritaria, sobre todo los adultos mayores, la fuerza pública, la que está en las calles, la policía, las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, ir en función de la prioridad, asignando las vacunas o entregando las vacunas para la inoculación. Aquí el punto está en que la propia sociedad y los funcionarios debemos tomar en cuenta de que las vacunas, al no tener una disponibilidad inmediata para toda la población, quienes más requieran, quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad, tienen que vacunarse. Y aquellas personas que saltándose este tipo de protocolos pretendan hacerlo, que sepan bien que estarían incurriendo en una actitud, en una conducta que bien podría tener consideraciones penales y que como Defensoría del Pueblo vamos a hacer un exhaustivo seguimiento, porque aquí lo que se pretende es de que la población vulnerable, los trabajadores de la salud, fuerza pública, en función de la priorización que el propio Ministerio de Salud Pública estableció, se cumpla. Y de esa manera evitemos lo que ha venido pasando durante estos últimos 30 días. Actos irregulares, casos de corrupción, privilegios para ciertos funcionarios, para ciertas personas, y creo que eso le hace mal al país, mucho más tomando en cuenta que estamos ante una situación sumamente delicada en donde hay aumento en el contagio y lamentablemente siguen incrementándose las muertes por COVID. Ahora, doctor Carrión, frente a la alta demanda de vacunas a nivel mundial y con la preferencia para países del primer mundo, en menoscabo de los países en vías de desarrollo y países pobres, ¿cómo evalúa usted el proceso de vacunación masiva que no termina de arrancar en el Ecuador y que sí ha ocurrido en países vecinos y de la región como Chile con mucho éxito, por cierto? Chile es un ejemplo de eficiencia, Freddy, un ejemplo de eficiencia. Ya van por más de los 3 millones de chilenos y chilenas que ya están siendo vacunados, de un universo, de una población de aproximadamente 19 millones de personas. Creo que ese es el modelo que de una de otra manera se tiene que replicar. El gobierno nacional, el gobierno de Chile lo que hizo es adquirir, contratar, no solamente con un laboratorio, sino con varios laboratorios a fin de disponer de las vacunas. En el caso ecuatoriano tenemos un gran problema, que nos hemos atado a Pfizer. Si bien Pfizer tiene un nivel de efectividad del 95%, pero también hay otra vacuna como la propia Sputnik V, que tiene una efectividad del 92%. La propia del laboratorio AstraZeneca, que también existen vacunas que tendrían una efectividad considerable igual. Creo que aquí el punto fundamental es que nuestro gobierno entienda de que necesitamos las vacunas independientemente de su origen. Y es fundamental que le entregue esa información a las autoridades, al país en general, para ir haciendo nota o tomando nota de cómo empiezan los procesos de contratación, para cuándo se prevé que lleguen las vacunas, considerando un hecho muy importante que usted ya lo mencionó, Freddy.
Los países desarrollados están acaparando más del 50% de las vacunas. Inclusive aquellas que están en producción ya se encuentran adquiridas por los países más desarrollados. Frente a eso, el Ecuador está quedando a la cola. Nos estamos quedando a la cola y muy posiblemente con las cifras o con los datos que nos presentó el Ministerio de Salud Pública, terminemos de vacunar al 50 o 60% de la población en el 2024. Imagínese usted, 2023 a 2024 con esos datos. Por eso es que urge que nuestras autoridades y al frente el Ministerio de Salud Pública tengan un plan real, concreto y que se articule a nivel de los laboratorios con la presencia obviamente del Estado ecuatoriano, que se garantice que los laboratorios puedan disponer y adquirir esas vacunas de tal manera que las tengamos de una manera muy rápida, porque tomemos en cuenta un elemento fundamental. Para mitad de este año, Freddy, se necesita que nuestra población, el 50%, esté inoculada, y los países de la región están en ese objetivo, porque de lo contrario, la mutación del virus, las nuevas cepas, corremos el riesgo de que los que se encuentran vacunados frente a los que no, con estas nuevas mutaciones tengamos un nivel de contagio mayor. Vamos a ver, el ministro de Salud, antes de anunciar su salida, hizo un anuncio de el compromiso de compra por parte del Estado ecuatoriano de al menos 20 millones de dosis a al menos 4 farmacéuticas internacionales, incluida la china Sinovac. Vamos a guardar a ver cómo decurre. Ojalá por el bien de todos los ecuatorianos se vayan concretando estas compras y vayan llegando estas vacunas. Sinovac va a llegar en el número de 2 millones de dosis entre marzo y abril, ha dicho el ministro de Salud antes de irse. Estas son las expresiones del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Carrión. Encantado, Freddy. Un fuerte abrazo. También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.